Buenos días compañeros y maestra, mi equipo está formado por Rivera Álvarez, Noemí Eunice y su servidora Jacqueline Maile. El día de hoy les vamos a exponer significado de las palabras. Significado de las palabras. La semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras y expresiones, es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. Como por ejemplo, el significado es el contenido mental que le damos a un signo lingüístico que se asocia con el sonido. Por ejemplo, cuando decimos árbol, se nos viene a la mente la imagen, mientras que en el significante es la forma material que toma un signo y esta puede ser la escritura de una palabra, el referente o elemento real existente al que se refiere tanto el significado como significante. No es lo mismo la palabra que designa un referente que el referente mismo. La semántica se encarga de estudiar la denotación y la connotación de las palabras. La denotación es el significado objetivo de una palabra que designa una realidad en la que coinciden todos los hablantes de una comunidad tal y como la encontramos en el diccionario. Por ejemplo, en el examen me preguntaron las principales características del corazón. En tanto en la connotación, los significados objetivos, ya sean positivos o negativos, añadidos por personas o grupos sociales y que pueden variar según el hablante o las culturas. Como por ejemplo, con lo que dijo me partió el corazón. Significados opuestos. Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son exactamente opuestos entre sí, es decir, que significan lo contrario la una de la otra, siempre y cuando pertenezcan a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, negro y blanco. Pueden ser de varias clases. La antonomía gradual. Esta ocurre cuando las dos palabras se ponen de una manera no absoluta, es decir, que existen otros significados en distinto grado, como ocurre entre caliente y frío, que existen los grados intermedios como el templado. Antonomía complementaria. Ocurre cuando el significado de una palabra es incompatible con la de la otra, es decir, se excluyen. Si existe una, no existe la otra. Por ejemplo, vida y muerte. No hay términos intermedios. En la antonomía recíproca, las palabras se ponen de manera complementaria, pues no pueden darse la una sin la otra, ya que constituyen un conjunto total. Por ejemplo, comprar y vender, ya que para que alguien compre algo, el dueño anterior tiene que venderlo. En significados iguales tenemos que tiene la misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma que otra u otras personas o cosas, o que comparte con ellas cualidades o características comunes o parecidas. Y estas se pueden clasificar en dos. La primera es homonimia. Estas palabras se comprenden que incluso siendo iguales por su forma tienen diferentes significados y se escriben o se pronuncian igual. Así ocurre por ejemplo con J, que puede ser un nombre de letra, o J, que es un nombre de baile, o con sabia, mujer con muchos conocimientos, y savia, de jugo que proporciona alimento a las plantas. Algunas palabras homónimas, por ejemplo hola y hola, son homófanas, se pronuncian igual pero no homógrafas, ya que se escriben de diferente manera. Generalmente la homonimia se produce por coincidencias en la evolución de las palabras. Las palabras homónimas se dividen en homónimos, homógrafos y homónimos homófonos. Los homónimos homógrafos se distinguen por ser palabras con la misma escritura y pronunciación, pero con significados diferentes. Por ejemplo, lima de herramienta para pulir y lima de fruto. Los homónimos homófonos son palabras que se pronuncian o suenan igual pero tienen diferentes escrituras. Por ejemplo, la palabra 100 corresponde al número 100 y 100 para indicar las dos partes laterales de la cabeza situadas entre la frente, la oreja y la mejilla. Por otra parte, existe homofonía dialectal. Esta normalmente surge en algunas regiones de España y países de Hispanoamérica y se origina por la falta de atención en la ortografía, generalmente con las palabras que llevan las letras S o Z. Como segundo tenemos que cuando una palabra tiene varios significados se dice que es polisémica. Por ejemplo, el término sierra significa, entre otras cosas, cordillera de montañas y un tipo de herramienta. Los distintos significados de una misma palabra se denominan acepciones y por lo general guardan alguna relación semántica entre sí. La mayoría de las palabras son polisémicas, por lo que a menudo, para interpretarlas correctamente, el hablante debe de tener en cuenta el contexto y la situación. Llamamos campo semántico a un grupo de palabras que están relacionadas por su significado.
Un ejemplo es el campo semántico de los vehículos, que está integrado por motocicleta, coche, furgoneta, camión, bicicleta y etc. La diferencia fundamental entre la polisemia y la homonimia está en el origen de las palabras, es decir, en su etimología. Las palabras homónimas tienen etimologías distintas, mientras que la palabra polisémica tiene un mismo origen, cuyo significado se ha diversificado con el paso del tiempo. En otras palabras, las palabras homónimas fueron y siguen siendo palabras distintas que han coincidido en su forma. Las llamadas palabras polisémicas son en realidad una sola palabra que ha adquirido distintos significados, entre los cuales hay una relación de sentido.